Buenos días. Como sabéis, parte del compromiso de Battery Plat es dar difusión a soluciones innovadoras en el ámbito del almacenamiento energético. Y hoy tenemos el placer de contar con la participación de STEC, que compartirá un caso de uso sobre el potencial de almacenamiento electroquímico para aportar estabilidad al sistema eléctrico. El caso que vamos a conocer tiene como título Provisión de inercia y robustez del sistema desde el almacenamiento electroquímico, y la presentación correrá a cargo de Xavi Benavides, CTO de STEC y miembro del grupo rector de Battery Plat, a quien le agradecemos por el trabajo hecho por la elaboración de la presentación y del caso de uso. Y entonces, Xavi, te dejo la palabra para que empieces con la presentación. Muchas gracias, Francesco. ¿Se me escucha ahora bien? Antes hemos Sí, tenido algunos Xavi. problemillas. Perfecto, vale. Sí, Vamos, adelante. me dices si correcto. Solo una cosa más. Las preguntas, si queréis, podéis ponerlas en el chat. Y luego, después de la presentación, vamos a contestar a cada una de ellas, o también tendréis la libertad luego al final de abrir el micro y preguntar directamente. Adelante, Xavi. Muchas gracias de nuevo. Ya me has presentado, soy Xavier Benavides Real, director de tecnología en Gestec, y hoy lo que vamos a ver pues, es un caso de uso de aplicación de almacenamiento electroquímico pues, para dar inercia, robustez al sistema, que son dos preocupaciones que pueda tener hoy en día el operador de la red. Seguiremos el siguiente índice, segundo que va a subirlo. Vale. Veremos primero qué problema tenemos que resolver. Estamos haciendo ahora spoiler, ¿no? Diciendo ya que una de ellas pues, es la aportación de la tecnología grid forming. Veremos las funcionalidades y servicios, el potencial de una sustitución de lo que sería la generación síncrona con esta tecnología. Pues estos dos servicios son servicios que esta tecnología nos aporta. ¿Qué impacto puede tener en el almacenamiento? ¿Cómo hay que gestionar estas funcionalidades? Y hablaremos algo de normativa. Sobre esta temática podemos estar horas hablando. Hoy tenemos como máximo una hora y tenemos que incorporar preguntas, así que seré bastante breve en los puntos que iré tratando. Luego, si hay alguno en que queréis que profundicemos en la discusión, pues lo iremos viendo. Nada, empezando sobre la parte de introducción, pues todos sabemos que los sistemas convencionales actuales, vale, esto se está yendo solo, disculpad. Vale, los sistemas convencionales, ¿no? Donde la generación, la transmisión y el consumo están deslocalizados, aunque realmente pues, no tenemos muchos elementos en este sistema. La generación prácticamente está formada por sistemas síncronos. Estos sistemas síncronos, luego veremos, tienen un concepto que es llamado inercia. Y a priori pues, son unos sistemas más simples de lo que hoy en día nos estamos moviendo, pues estamos incorporando cada vez más renovables, estamos incorporando cada vez más tecnologías que son intermitentes, tecnologías que están normalmente conectadas por electrónica de potencia, y la electrónica de potencia pues, puede añadir ciertos problemas a la gestión del sistema de red, como es pérdida de inercia y pérdida de robustez. ¿De acuerdo? Entonces veremos luego cómo mediante la propia incorporación de tecnologías a estas mismas tecnologías podemos subsanar toda esta problemática. Hoy en día tenemos un sistema mixto, pero se espera que en el futuro cada vez pues tengamos más sistemas interconectados e incluso pues tengamos prácticamente un 100% de penetración de renovables conectados por sistemas de electrónica de potencia, ¿no? Es lo que hoy en día se está conociendo como MPE, módulo de parque eléctrico en el sistema de generación. Y aquí respecto al anterior pues tenemos la etiqueta de moderno. ¿Por qué nos estamos refiriendo por moderno? Moderno porque se trata ya de unos sistemas de electrónica de potencia que estén preparados para funcionar con altos niveles de penetración y que tengan las funcionalidades que hoy en día vamos a ir viendo. El elemento primordial sobre el que vamos a estar hablando hoy en día es la inercia. Vamos a entender bien qué es este concepto. La inercia, en el fondo, es una inercia mecánica que tenemos en los generadores síncronos, que facilita la gestión, facilita la regulación de las frecuencias. ¿De qué manera? La inercia en el fondo se define como aquello que evita a cambiar de la dirección. Es decir, si el generador está generando en un sentido y a una velocidad, es una resistencia a cambiar. Y si tenemos generadores síncronos conectados a la red,
aquí en España a 50 hercios. Una aceleración de la red haría que se acelerara el generador y por tanto su inercia evita que se acelere y ayuda a regular el sistema. Y por lo contrario, una frenada de la red, bajar de 50 hercios, la propia inercia del generador haría que intentara que no bajara, ¿no? ¿Por qué existen estos desbalanceos? ¿Por qué existen estas aceleraciones o deceleraciones de la frecuencia? Pues al final es por la deceleración que pueda haber entre demanda y generación. Si hay más generación que demanda, vamos más rápido, y si hay más demanda que generación, vamos más lento, ¿no? Pues esta inercia, evidentemente, en los generadores síncronos es muy fácil de entender. En el fondo, la inercia es una energía cinética almacenada en los rotores, que depende prácticamente de los pesos, de las masas rodantes, y por tanto es muy fácil de saber pues, cuánta energía tendríamos y se suele asociar a unos tiempos en los cuales esta energía estaría disponible. ¿Qué ocurre? Que en los sistemas de electrónica potencia no tenemos un elemento rodante, no tenemos nada que esté almacenando energía cinética, pero en el fondo cuando tenemos electrónica potencia vamos a tener distintos tipos de almacenamiento, ¿no? Luego veremos. Entonces, entendiendo cómo se regula la red eléctrica, pasamos a ver en más detalle la gráfica que vemos. Vemos que hay una parte roja, una parte azul, una parte verde y una parte naranja, y aquí tenemos los tres sistemas distintos con lo que el operador de red hoy en día cuenta para regular la frecuencia. Tenemos en la parte azul lo que sería más la respuesta del gobernador, que suele ser asociado pues, a la regulación primaria. En nuestro país hoy en día pues, obligatoria para ciertos tamaños de planta, en otros países ya empieza a haber mercados para almacenamiento. Y en verde tendríamos también pues, lo que se conoce como la secundaria. A partir de la amarilla-naranja, pues ya serían otros procesos como la terciaria. Pero hablemos de la parte roja, que es la que tenemos aquí marcada como respuesta inercial. Esta se da en los primeros instantes, ¿no? Y esta es la que tiene que ver cuando hay un gran desbalanceo con la rampa que se va a la frecuencia, y a partir de la cual ya los sistemas de regulación pueden empezar. Entonces, un sistema con poca inercia tiene el riesgo de caer con una pendiente muy acusada, es lo que veríamos en la curva negra. Conforme el sistema tenga más inercia, pues nos iremos moviendo hacia la línea verde, que es la deseada. ¿Para qué? Para que la frecuencia no baje tanto y por tanto estemos más alejados de valores de riesgo, ¿no? Y luego pues puedan actuar tanto la primaria, secundaria y terciaria para poder llevar de vuelta la frecuencia a los 50 Hz. Esto ocurre no solo bajando, sino subiendo, pero evidentemente bajando nuevamente suele tener más riesgo. Y en temas de inercia y almacenamiento no vamos a estar hablando de megavatios, no vamos a estar hablando de megavatios hora, sino hablaremos de megavoltamperios segundo o megavatios segundo. ¿Por qué? Porque son segundos de almacenamiento, ¿de acuerdo? Y esto pues luego lo veremos cómo se correlaciona con las distintas tecnologías electroquímicas. Esta inercia en nuestro sistema, ¿cuál es actualmente? Aquí tenemos las previsiones de ENSOI para los cuatro sistemas síncronos, ¿no? Tenemos para Gran Bretaña, para Irlanda, la parte nórdica y Europa Central, que es en la que nosotros estamos conectados. Como vemos, en la parte de Europa Central es donde más estable es, donde más inercia tenemos hoy en día o tendremos durante el futuro, y tiene que ver pues, con la cantidad de generadores síncronos que estén conectados, ¿no? Y tenemos aquí los distintos escenarios. Tenemos escenarios del 2025, prácticamente el actual, donde en algunos momentos tenemos una inercia total de 4 segundos. Vemos que hay porcentajes de las horas donde puede estar pues, por debajo de 3 o muy cercano a 2, pero la problemática es que va a ir ocurriendo en el 2030, 2040, según distintos escenarios, ¿no? Y es que esta inercia va a ir bajando cada vez más, y esto se traduce en que un desbalanceo entre demanda y generación puede hacer que la frecuencia aún baje con una pendiente mucho más acusada. ¿Esta tendencia de qué viene? De mayor penetración de renovables, desconexión de plantas síncronas, y además con las renovables, con la intermitencia de generación, lo que vamos a tener cada vez más pues son desbalanceos, y estos desbalanceos se van a ir traduciendo pues, en mayores oscilaciones de la frecuencia, no solo en su valor promedio, sino también en la desviación típica de estas, ¿no? Y para el almacenamiento electroquímico, pues esto incluso puede significar mayores degradaciones, no solo por estar conectados, sino por el hecho de que tengan que dar primaria, oscilaciones, etcétera.
Esta inercia, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la regulación de frecuencia? Pues ya hemos estado viendo, aquí tenemos un ejemplo de un sistema de 5.000 megavatios segundo, de 10.000 megavatios segundo y de 15.000 megavatios segundo. Esto viene de un estudio de la inercia en Australia. Australia es un país donde tiene alta penetración de renovables y ha sufrido más esta problemática y de hecho está más avanzado en lo que es normativa y regulación al respecto. Y como podéis ver, puede significar de poder regular o que haya un apagón, porque si empezamos a acercarnos a los 48 hercios o incluso más bajos, como podría ocurrir, empiezan a saltar protecciones y empezamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo podemos ir viendo esta inercia? Pues es parte de lo que vamos a ir resolviendo hoy. Pero esto no solo pasa en Australia, esto también ha pasado en la parte nórdica, esto mismo también ha ido pasando en Suecia por desconexiones, pero también ha ocurrido en nuestro territorio. Tenemos aquí un ejemplo del julio del 2021, donde la conexión con Francia, mientras estábamos importando 2,5 gigas, se desconectó y tuvimos este evento de frecuencia, ¿no? Mientras Europa prácticamente se enteró poco, como vemos, sube la frecuencia hacia arriba, es decir, de repente, como estábamos importando, no tuvieron que darnos eso, ni tuvieron un acelerón de su sistema, subió a las 50 con algo, porque tenían mucha inercia, tenían toda Europa conectada, pero en cambio nosotros en península nos quedamos aislados, tenemos mucha menos inercia de forma aislada y tuvimos este evento de frecuencia muy acusado, ¿no? Pues esa primera rampa que tenemos inicial es debido a esa inercia. Luego, pues con los distintos sistemas con los que cuenta el operador, con primaria, secundaria y terciaria, pues ya se pudo recuperar para estar cercano a los 50 Hz, pero como veis, sigue siendo mucho más ruidosa que la señal que tenía de frecuencia el resto de Europa, hasta que nuevamente luego, como veis ahí al final de la curva, volvimos a sincronizar y volvimos a ganar inercia. Bueno, pues como veis es un elemento muy crítico porque sin inercia podemos tener estas oscilaciones y es mucho más difícil gestionar y sobre todo integrar renovables. Repitiendo lo que íbamos viendo, la inercia es ese servicio que tenemos en los primeros segundos, pero no solo vamos a hablar hoy de inercia, sino vamos a hablar de robustez del sistema, con qué, ¿no? con qué robustez mantenemos el voltaje, van asociados prácticamente, y así como también tenemos en regulación de frecuencia primaria, secundaria, terciaria, para mediante la activa, la aportación de activa o la extracción de activa del sistema podemos regular la frecuencia, en voltaje pues lo tenemos normalmente con la reactiva. ¿Qué ocurre? Que en esos primeros segundos los reguladores aún no actúan y va a depender de la robustez del sistema para que podamos mantener el voltaje. ¿De acuerdo? Repasando todas las herramientas que el operador de red hoy en día tiene para regular el sistema, pues hoy en día frecuencia y voltaje se pueden hacer con múltiples sistemas. Ahí el almacenamiento electroquímico hoy en día ya está participando, participa en regulación como el FCR, puede participar en secundaria, en terciaria, puede participar con regulación de voltaje bien en bornas, bien de forma remota con reactiva, al igual pues como lo hacen sus rivales, como son los generadores síncronos, fuentes de tensión en DC, respuesta en demanda, etcétera. Pero para poder subir el almacenamiento electroquímico a la parte de arriba, a la parte de inercia, a la parte de robustez del sistema, hay que añadirle un apellido, y es el apellido gridforming, que eso tiene que ver con las características del convertidor de potencia al cual está conectado el almacenamiento electroquímico para poder funcionar como si fuera un generador síncrono y por tanto poder dar las mismas funcionalidades y de esta manera pues posicionamos el almacenamiento energético como una de las claves para poder estar realizando regulación en estos cuatro cuadrantes. Esta inercia mecánica, ¿no? ¿Cómo se asemeja luego a inercia virtual, podríamos decir? Porque un sistema, estamos ahí empezando a hablar, un sistema gridforming puede dar inercia. Así como un generador síncrono, pues el comportamiento inherente como fuente de tensión está muy claro. Tenemos un generador, hay unas excitaciones magnéticas, por esa excitación hay unas corrientes, hay un voltaje que se establece en bornas del generador. En un inversor muchas veces puede que no sea así, pero realmente un inversor cuando esté operando en gridforming, pues va a poder tener, digamos, ese comportamiento como fuente de tensión, aunque estemos más acostumbrados a fuente de corriente. Luego la inercia de un generador síncrono se debe a la masa rodante, mientras que en un inversor pues la vamos a estar configurando en todo momento. Es un control con alta dinámica.
Y la gran diferencia pues van a estar en la capacidad de sobrecarga. Un generador síncrono pues a lo mejor puede tener 10 veces, 20 veces la capacidad de sobrecarga respecto a su corriente nominal. En un inversor normalmente están más limitados por los IGBTs, pues normalmente vamos a ver sobrecargas pues, del 20, del 50% según su dimensionamiento, pero no vamos a poder llegar a esas altas capacidades. ¿Significa esto que no puede aportar capacidad de cortocircuito? Ahora veremos que no, la puede. ¿Por qué? Pues gracias justo a ese comportamiento beamforming. También va a depender del criterio que se utilice, que repasaremos algunos para poder interpretar qué es esa capacidad de cortocircuito. Pasando un poco entonces a ver qué es un sistema gridforming, pues un convertidor gridforming normalmente pues, es un dispositivo de electrónica potencia y que es capaz pues, de fijar pues, la amplitud de la onda que está generando, así como su frecuencia, ¿no? Su ángulo. De esa manera se comporta como un generador síncrono, es decir, el sistema de electrónica potencia va a generar una onda con su voltaje, su frecuencia, independientemente de lo que haya en la red. Evidentemente, para poder conectar ese sistema a la red tiene que estar sincronizado, ¿de acuerdo? Porque si no está sincronizado, pueden haber conexiones en contrafase, cortocircuitos, hace falta esa habilidad, pero de la misma manera que hace falta sincronizar un generador que hemos arrancado y que a llevarlo a conectar a la red, ¿no? Esto no es una dificultad técnica, es resoluble. Y por tanto, este convertidor que está fijando una tensión y está conectado a una red, como va a haber una red con una tensión y una frecuencia, se comportará según este programa, ¿no? Y ahora veremos de qué manera podemos programar. Es decir, si hay variaciones de tensión, porque él está fijando la tensión, pues habrá unas corrientes que se inyectan o que se absorben de la red, y si hay una variación de frecuencia, pues de la misma manera, tanto en activa como reactiva, según este programa. Viendo una definición un poco más técnica que viene en la normativa de AEMO, pues hablan palabras más técnicas, ¿no? En que se mantiene un voltaje interno constante en un fasor en corto tiempo con una magnitud y una frecuencia, ¿no? que la fija el inversor. Pero en el fondo estamos hablando de que es un inversor que se opera como una fuente de tensión. Mientras que hasta ahora estábamos hablando y utilizando inversores grid following, estamos hablando ahora de inversores grid forming, el grid following se mantiene como una fuente de tensión. ¿Qué significa esto? Que necesita una red, se sincroniza con ella y él se encarga de regular la corriente que fluye. En un inversor grid forming no regulamos la corriente, evidentemente se instalan sistemas para poder limitar, para poder controlarla, pero sobre todo lo que se fija es una tensión. Y la corriente pues será la que deba de ser según el comportamiento. Por ver un poco más a nivel de definición técnica, en un inversor grid following normalmente va a necesitar medir la frecuencia por una PLL y luego va a necesitar un set point, una consigna de corriente para regular cuánta corriente inyectamos. Mientras que en un inversor grid forming necesitamos un set point de frecuencia, un set point de voltaje y luego ocurrirá pues lo que tenga que ocurrir. ¿No? ¿Qué necesitan los grid formings? Pues a diferencia del grid following, pues pueden funcionar con una baja resistencia del sistema, incluso con cero, es decir, así como un grid following va a requerir un ratio de cortocircuito mayor de 2, mayor de 3 para poder conectar, un grid forming incluso puede conectar con ratio cero, es decir, puede generar la red sin que haya red. Y esto pues ya empezamos a ver por qué puede aportar, ¿no? Capacidad de cortocircuito al sistema. Además, es capaz de hacer un black start. En el caso de que no haya red, podemos empezar a generar y energizar todos los transformadores, todas las líneas, siempre que se dimensione adecuadamente, tanto en reactiva como en activa. Puede hacer esta regulación de frecuencia y estabilización de voltaje, como hemos comentando, incluso pues, si hacemos cosas más avanzadas como amortiguaciones, sincronismo, regular potencia activa y reactiva, responder de forma inherente ante las fallas, puesto que al final estamos hablando de como si tuviéramos un generador síncrono. En cambio, un grid following, como comentábamos, pues tiene ciertas problemáticas, requiere de una PLL para sincronizar y esto añade retardos, porque en el fondo podríamos decir que un grid following puede dar inercia, pero puede dar una inercia lenta. Requerimos primero medir la frecuencia y luego actuar.
En un grid forming, este bucle se puede evitar y por tanto tiene una dinámica mucho más rápida que un grid following. Además, pues bueno, puede dar voltaje, puede dar frecuencia, pero como estamos comentando, pues requiere de una capacidad de cortocircuito mínima y además necesita de una red para poder funcionar. Por ver una topología típica de control, pues tenemos referencias de frecuencia, de activa, de reactiva, de voltaje, y luego internamente el sistema pues ya tiene su emulación de inercia con sus ecuaciones, que normalmente pues suelen estar asociadas en los sistemas más avanzados a las mismas ecuaciones físicas que un generador síncrono tendría. Hay otros sistemas, pero estos son los que más interesan de cara a regular la red, pues como la red está formada por generadores síncronos, es una manera de entender más fácilmente el comportamiento entre unos y otros. ¿Por qué es importante el grid forming? Porque es el que nos va a permitir ir a un sistema 100% renovable con penetración de inversores. Los sistemas grid following encuentran un límite que suele estar alrededor del 70 al 75%, incluso en algún sitio, depende de la red, a partir del 50%, que hace que no puedan penetrar más. Por una parte por cortocircuito, por otra por estabilidad de la frecuencia, y existe ese límite. En cambio, pues el incorporar este tipo de tecnologías nos puede llevar a un sistema 100% de electrónica de potencia y, por tanto, 100% renovable. Disculpad porque están pasando todo el rato las slides, pero ha habido un problema en la presentación y tiene una configuración que me está haciendo eso. Por resumir, pues bueno, como la North American Electric Reliability Corporation define, pues hay distintas diferencias entre el grid forming y el grid following, y son las que ya hemos ido repasando. ¿Cómo da la inercia el grid forming? Pues la inercia en el fondo tiene que ver con una ecuación derivativa. Aquí la vemos de forma lineal y vemos el concepto de Rocoff. Rocoff es la derivada de la frecuencia respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y por tanto, como vemos, la potencia se relaciona de forma lineal con esta derivada. ¿Con qué relación? Con h. H suele ser el parámetro de tiempo que viene asociado como constante de tiempo de inercia de los elementos síncronos y que con los inversores, con los sistemas grid forming, puede darse de la misma manera. Aquí vemos un ejemplo de lo que suele ser el test que se suele definir en la normativa para evaluar la capacidad de inercia, donde se somete al sistema a un cambio de frecuencia en rampa, una derivada de frecuencia, y tiene que responder de forma proporcional a su h en la potencia activa. ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí que en función de una h azul, una h naranja y una h roja, pues se consiguen distintos niveles de potencia y por tanto una respuesta prácticamente en escalón a una rampa. ¿Qué ocurre? Que como veis aquí hay dinámicas. Hay dinámicas definidas por unos tiempos, hay unas oscilaciones, hay unos dampings, y estas dinámicas pueden afectar mucho en sistemas muy débiles. ¿Por qué? Porque aquí, como estamos viendo, la frecuencia nunca va a moverse de esta manera. La frecuencia va a caer muchas veces con grandes escalones y el ser muy rápido, como estamos hablando, puede ser muy crítico, ¿no? Entonces, hay que ver bien cómo está configurada esa inercia, no solo es el parámetro de H, hay otros parámetros de control como filtros, dampings, etcétera, de cara a poder ver bien el efecto inercial de un inversor. Todo esto que estamos hablando es tema de I+D, es tema de futuro. La realidad es que ya hay bastantes proyectos en gridforming conectados. Empezamos a repasar desde el año 2018. Como veis, pues en sistemas australianos, también hay proyectos en Alemania, hay proyectos incluso en Hawái, donde tenían bastantes problemas de inercia al ser una isla. ¿Y dónde empezamos a ver proyectos aquí en Península? Pues bueno, tenemos primero el proyecto eSync, que este es un proyecto del operador de red, en el cual Gestec participa. Es un proyecto en la isla de Lanzarote, Fuerteventura. Además, es uno de los proyectos que en Battery Plat se han, digamos, indicado para participar en Mission Innovation, una iniciativa de la Comisión para vigilar ciertos proyectos estratégicos, en el cual pues, estamos teniendo, luego veremos detalles, un sistema gridforming hibridado con ultracondensadores y baterías, que comentaremos luego. Además, pues vienen otros proyectos parecidos o mejor hibridados, tanto en península como isla, o incluso proyectos del propio operador de red en Baleares, o todos los proyectos que luego vendrán en el PERTE.
¿Por qué indico el PERTE? En el PERTE que tuvimos recientemente de standalone había ciertas características como son dar black start, dar inercia, unos tiempos de respuesta, que en el fondo lo que estaban especificando es que los proyectos fueran grid-forming. Pues todos estos ya se esperan conexiones en el 2026, para que veáis que es una realidad y no estemos hablando de nada de futuro. ¿Qué aspecto tienen los sistemas grid-forming de almacenamiento? Pues el mismo que una planta de almacenamiento. No cambia prácticamente nada. Es decir, en el fondo tenemos almacenamientos energéticos en DC normalmente containerizados, tenemos luego inversores que prácticamente son los mismos y solo habría que cambiar el firmware. Evidentemente, pues si hay que sincronizar, necesitamos sensores donde hay que sincronizar, necesitamos sistemas de control avanzados y preparados para ello, pero prácticamente en aspecto no cambia, ¿no? Este es un proyecto muy importante en Escocia, que ya se ha puesto en marcha la primera fase, son 300 megas, 600 megavatios hora. En Australia hay algunos más grandes y también, pues, por echar un vistazo a China, allí también sistemas grid-forming y almacenamiento son muy presentes y allí incluso pues están ya implantándose sistemas híbridos como los que comentaremos hoy. En este caso, pues además de los 300 megas, 320 megas, 640 megavatios hora, 2 horas de LFP, pues también han instalado 3 megas, 1080 megavatios segundo de supercondensadores para apoyar estas baterías. Sobre todo, pues en servicios dinámicos rápidos, como es el servicio de inercia y el servicio de primaria, pues para poder apoyar y mejorar la vida del LFP que lo veremos. No solo son sistemas standalone, también podemos tener sistemas grid-forming detrás del contador, apoyando, sincronizando, mejorando la calidad de la red, mejorando el voltaje, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar ahora del que os contaba. Tenemos el proyecto V-Sync en Lanzarote, Fuerteventura. En este caso son 18,8 megabeas. Es un sistema híbrido basado en ultracondensadores, con baterías y con ultracondensadores. Principalmente ultracondensadores, como podéis ver, 16 megavatios, mientras que tenemos 7 de baterías. Y aquí, en lugar de la batería del ultracondensador apoyar a la batería, prácticamente la batería apoya al ultracondensador para poder recuperar recarga, para poder tener siempre energía disponible, porque así como hay que gestionar eventos, si descargáramos directamente los ultracondensadores, perderíamos toda la potencia disponible, ¿no? De esta manera se comporta de forma dinámica muy rápida. Los ultracondensadores se conectan directamente al bus y las baterías están conectadas a través de DC-DC. El objetivo de este proyecto, pues, es cumplir las mismas funcionalidades que un compensador síncrono en temas de inercia y también evaluar, ¿no?, la mejora en la regulación del voltaje y por tanto en la robustez de la red, y de forma indirecta, pues, permitir mayor penetración de renovables. Este proyecto, pues, está en construcción hoy en día. Ha tenido algo de retrasos por temas de obra civil, permisos, etcétera, que todos los que estamos en el sector lo conocemos, pero a finales de este año estará ya operativo. Por ver un poco el efecto que pueda tener en la frecuencia, tenemos en la gráfica de arriba a la derecha, en negro, la frecuencia que podría haber hoy en día en la isla de Lanzarote, Fuerteventura. Y en amarillo vemos, si se le configura de forma electrónica a sus controladores, un parámetro de inercia muy elevado y siempre que se comporte, que se respeten los límites operacionales del sistema, vemos cómo puede ir mejorando esa frecuencia, ¿no? Vemos que es mucho más suavizada, es decir, el sistema puede filtrar la frecuencia y de esta manera pues, nos está indicando pues, cómo está mejorando la estabilidad de la red en el propio sistema. Además, pues otras gráficas que vemos más abajo de distintas parametrizaciones de los controles y como por ejemplo, pues si no tuviéramos control tendríamos caídas de frecuencia como la que vemos en azul, y con distintos controles pero un mismo sistema podemos ir cambiando la inercia, el damping y conseguir pues, respuestas en frecuencia muy distintas, digamos, a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? En estos resultados son resultados modelados en MT, mediante PSCAD, con el esquema que veis. A pesar de que sean más sistemas, pues se ha elegido esa topología para poder reflejar los resultados. A nivel de funcionalidades y servicios, ¿qué esperamos, ¿no?, de que un sistema grid-forming, dando inercia, robustez al sistema, nos pueda dar? Pues bueno, tenemos la necesidad de que este dé respuestas a saltos de fase de voltaje, que dé respuestas a saltos de magnitud. Por tanto, de forma inherente, si hay cambios en el voltaje y estamos fijando la tensión en un extremo,
vamos a tener esa respuesta a eventos de salto de potencia, que es una forma más genérica de comentar pues, saltos de frecuencia, evidentemente. Se debe comportar limitación de corriente, porque si no es un sistema que podría dejar de operar y no hay nada peor que interrupciones bruscas para poder regular, que además pues, ayuda a contrarrestar desbalanceos armónicos, al fijar tensión, el propio sistema de forma inherente también apoya a mejorar los armónicos, que provee amortiguación, no solo por el damping propio, la amortiguación propia que pueda tener por la emulación de las ecuaciones de un generador síncrono, sino también por reguladores adicionales que puede incorporar para mitigar las oscilaciones. Además, pues debe de poder operar con baja robustez del sistema o incluso en isla y poder dar black start. Por ver estos servicios como los pide el operador de red en Australia, pues bueno, vamos viendo pues de las distintas requisitos que define para un sistema de grid-forming, cómo se relacionan con estos conceptos principalmente. Cuando uno empieza a analizar las distintas normativas, la que hay definida para Reino Unido, para Estados Unidos, para Finlandia, para Alemania, la propia que se esté trabajando para aquí, para la península, pues vamos a ver siempre esos mismos servicios, pero definidos o especificados de una forma un poco distinta, ¿no? Pues, por ejemplo, en Australia piden menos de 5 milisegundos de tiempo de respuesta y por tanto esto con bucles externos de control es prácticamente imposible. Piden también esas respuestas instantáneas a pasos de ángulo, de voltaje, a absorber y a inyectar corriente. Eh, Evidentemente tiene que estar limitado, tiene que tener un límite y no debe ser perjudicial para la estabilidad, es decir, que la transición cuando esté limitada y deslimitada, pues por ejemplo, no sea brusca, que se pongan medidas para poder regular todo. Necesitamos también que haya respuesta inercial, esa respuesta proporcional a las rampas de frecuencia y que además que pueda ser configurable. Esto es muy importante porque en función de la inercia del sistema o en función de la localización del activo, pues pueda ser necesario que la inercia tenga un parámetro u otro. Así como en un generador síncrono sería ir añadiendo pesos a ese generador, cosa que es imposible. En un conversor grid forming, pues es totalmente viable y de hecho muy interesante y cuando alguien empieza a probar con ello ve todos los beneficios. Más funcionalidades que suelen pedir, pues trabajar y sobrevivir a una última máquina síncrona. Evidentemente, pues si puede operar en isla es capaz de funcionar que además con baja capacidad de cortocircuito sigamos funcionando y de hecho en Australia se utilizan los grid formings para poder instalar más grid followings, así como aquí haríamos con los compensadores síncronos para mitigar el propio daño a la red que la instalación de plantas que no aportan esta robustez pues con una instalación de grid forming mitigan y por tanto tienen facilidades o tienen menos penalizaciones o incluso pues esa amortiguación pues para evitar oscilaciones subsíncronas, armónicos, etcétera. Por ver un poco más en detalle ese potencial, ¿no? De lo que sería una sustitución de un generador síncrono, vamos a ver algunos resultados de simulaciones, pero entendamos primero qué necesidades tiene el sistema, ¿no? Y hay una gran problemática hoy en día en los permisos de acceso y conexión, y es la incorporación pues, de compensadores síncronos a los parques MP para poder conectar, ¿no? Y por repasar un poco el motivo, a nivel de la capacidad disponible del sistema, se han definido unos criterios de estabilidad, unos criterios dinámicos, unos criterios estáticos y prácticamente pues, un criterio del ratio de la capacidad de cortocircuito. Entonces, así como los generadores síncronos, el criterio de capacidad de cortocircuito por su capacidad de regulación inherente no es necesario y solo se fijan en estático y en dinámico, para un módulo de parque eléctrico sí que es necesario, ¿no? Y es necesario justo por lo que estábamos viendo de la problemática del grid following. Requieren siempre de un ratio de cortocircuito mayor de 2 o 3 para poder conectar o si no se generan muchas inestabilidades y problemas. Pues bueno, ¿dónde va a estar un grid forming? Pues se espera que esté en medio, es decir, un grid forming evidentemente no es un generador síncrono, pero sí que puede funcionar como un generador síncrono y no tiene los problemas de poder funcionar con ratios de cortocircuito bajos. Luego no tiene la misma problemática que el módulo de parque eléctrico actual. Entonces,
Este criterio que hoy en día se solicita para los generadores síncronos cuando apoyan a un parque eléctrico y generador síncrono básicamente en compensador síncrono, no tiene por qué aplicar luego a un grid forming. Evidentemente, porque el criterio de cortocircuito viene orientado por el mínimo de 2 o 3 para poder operar, mientras que un grid forming pues no requiere hacerlo, ¿no? Luego repasaremos al final del todo a nivel de normativa. Todo al respecto de grid forming en el grupo de especificaciones de detalle ya se ha empezado a nombrar, pero evidentemente queda pendiente de definición de especificaciones por parte de Red Eléctrica. Pero aún así, ya está esa declaración de que evidentemente un grid forming no es un generador síncrono, pero que va a requerir un tratamiento especial respecto a un MPE como lo conocemos ahora. Y por ver comportamientos, aquí tenemos resultados de simulaciones MT comparando lo que sería un compensador síncrono de 35 megabeas frente a un sistema híbrido de 8 en un sistema débil, ¿de acuerdo? Donde cualquier perturbación y desbalanceo de potencia pues genera un gran incremento en la frecuencia, en este caso negativo. Vemos que la frecuencia pasa, en el caso base que tenemos en rojo, de 50 a 49,7 prácticamente en 5 segundos, ¿de acuerdo? Con un rock-off interesante y bajando hasta los 49,7. Si se instalara un compensador síncrono de 35 megabeas en este sistema, pues tendríamos una mejora, como vemos en azul. La rampa es menos acusada y el valor mínimo también, gracias a toda la regulación que hay en el sistema, pues no baja tanto. Y en este caso estaríamos hablando de un compensador síncrono estándar. Normalmente pues suelen tener una inercia de entre 6 y 10 segundos y comparándolo con un sistema grid-forming. Un sistema grid-forming que es ajustable de forma automática y que en este caso no tiene por qué contar con tanta potencia, sino un sistema de 8 megabytes. Y como podemos ver, se consigue una rampa bastante parecida a lo que sería el compensador síncrono, es decir, en inercia puede emular la misma inercia pese a tener menos potencia, configurando una H, pues en este caso, como más o menos tenemos 4 veces menos de potencia, pues la H configurada en este sistema debería ser más o menos 4 veces más. Estamos hablando de una inercia de 24-25 segundos configurada en el grid forming, pero como un grid forming además va a tener regulación de primaria y va a tener regulación de voltaje, etcétera, etcétera, vemos que la respuesta puede ser mucho mejor y responder mucho más rápido, ¿no? Y estabilizar mucho más la frecuencia, como vemos en amarillo. ¿Qué ocurre en voltaje? Evidentemente, un sistema grid forming no va a poder dar tanta corriente de cortocircuito como instantánea como la haría un síncrono. Vemos que ante un fallo de voltaje, como el que tendríamos en rojo, pues un grid forming se queda a mitad camino, mientras que un compensador síncrono mantiene más el voltaje, pero aún así no es suficiente y ese voltaje no sirve para la red. Y esto se debe pues, a que el generador síncrono tenga mayor ratio de cortocircuito que un grid forming, pero lo importante sobre todo es el tiempo en el que recuperamos, ¿no? Es decir, cuánto tiempo tardamos luego a disponer de una tensión en los rangos operativos del sistema. Y gracias a esa dinámica, a esa configuración que pueda tener un sistema grid forming, podemos recuperar mucho más rápido. Por tanto, aquí ya estamos viendo que un sistema más pequeño con controles rápidos puede tener incluso mejor comportamiento que un generador simple. Comportamientos que son controlables, ¿no? Controlables como los que vemos aquí, donde un mismo sistema, pues que podríamos tener este cambio de frecuencia en rojo, pues con 16 megabeas, esto es en el caso justo de Vising, teniendo una inercia equivalente casi 100, pues tendríamos el comportamiento en morado. Un sistema de 16 megabeas con una inercia equivalente casi 164, ¿no? Pues tendríamos el comportamiento verde, incluso pues mejorando en el otro sentido. Esto se debe a que esta simulación es más compleja y aquí ya tenemos un sistema con varias áreas y el centro de inercia se mueve en la falla y por tanto cambia el sentido de la frecuencia por la gran dominancia que tiene el grid forming. Pero como veis, tiene una inercia equivalente de 164. Podríamos pensar que aquí el sistema entra en saturación, que evidentemente requiera mucha potencia, pero en temas de inercia muchas veces la velocidad es más importante que la potencia, ¿no? Y el poder responder muy, muy rápido puede mantener mucho mejor la frecuencia,
y por tanto no requerir luego tanta potencia y no saturar el sistema. Aquí lo comparamos con un sistema, un generador síncrono de 156 megabeas, incluso con PSS, con inercias de 10 segundos, y vemos como incluso con menos potencia, con 10 menos potencia, que es el caso amarillo, que es un sistema de 16 megabeas con una inercia equivalente a 126, puede mantener mucho mejor la frecuencia. A la derecha, pues es un zoom out de la gráfica que vemos aquí y vemos como además pues, las amortiguaciones en un grid forming pues, son mucho mejores que en lo que sería un generador síncrono, incluso con un PSS, que se quedaría con esas oscilaciones durante unos segundos, durante un tiempo en azul. ¿De acuerdo? Por hablar un poco más de capacidad de cortocircuito, eh, vamos a hablar de ciertos indicadores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unas publicaciones donde se empieza a realizar para comparar el efecto de robustez del sistema de grid following a grid forming. Y evidentemente, si tratamos los mismos indicadores que hoy en día se están utilizando de ratio de capacidad de cortocircuito, la capacidad de cortocircuito técnica de un grid forming respecto a un grid following no cambia, porque es la misma electrónica potencia que tiene una capacidad de sobrecarga. Pero esa capacidad se está evaluando en unas condiciones muy estáticas. Luego, evidentemente, hay frecuencias en la red, hay una impedancia del sistema a la red, ¿no? Que puede mejorar o empeorar. Y por tanto, para poder evaluar cómo mejorar la capacidad de cortocircuito de un sistema grid forming, hay que ir más allá y empezar a ver otros indicadores, ¿no? Os animo a leer estas publicaciones. En ellas pues, se definen distintos indicadores. El CSCR es bastante equivalente al WSCR que tenemos hoy en día. Como veis, pues si la red tiene uno, lo mejor incorporar grid following o grid forming, podríamos pensar que empeoramos y que se queda en 0,5, pero si definimos criterios y analizamos mejor la impedancia, pues por ejemplo podemos ver como si la red tiene uno con un grid following, evidentemente empeora la impedancia global, puede pasar a 0,94, pero con un grid forming puede aumentar un 160%, lo cual estamos viendo ya cómo puede mejorar mucho más esa robustez, ¿no? En la publicación de la derecha, pues bueno, hay otro criterio, además de ese criterio por impedancia, es un criterio un poco más mixto. Seguimos viendo cómo cuando comparamos con los criterios estándares del SCR, pues podemos tener empeoramiento en el grid following y grid forming, pero sí que hay una gran diferencia con los otros criterios cuando evaluamos el grid following versus grid forming y podemos ver que en realidad esté aportando. Respecto a temas económicos, no solo todo es técnico, pues bueno, podemos ver un ejercicio, ¿no? De lo que sería un compensador síncrono evaluado a 10 años, porque al final este tipo de maquinaria tiene un consumo constante por su eficiencia de la red, tiene un consumo de lubricantes, de refrigeración y puede ser muy importante, ¿no? La parte de costes operativos, ¿no? Entonces, un sistema de 35 megabytes a lo mejor puede estar alrededor de los 5 millones y en parte operativa cerca de los 10 millones en 10 años, actualizando a una tasa de descuento del 2%. ¿De acuerdo? Entonces, alguien que instalara un compensador síncrono debería encontrar un caso de negocio más o menos de 15 millones de euros para que justificara su inversión o al menos no perdiera dinero en ese tiempo. ¿No? Por tanto, cualquiera que pueda solucionar el mismo problema con otro sistema, ese beneficio de 15 millones lo conseguiría. Entonces, un sistema híbrido grid forming evidentemente, el euro megavatio puede ser más caro que un compensador síncrono, pero como hemos visto, un rating menor, una potencia nominal menor, consigue efectos mayores. Por tanto, cuando comparamos económicamente, la inversión en CAPEX es menor. El sistema de 8 megabits que estábamos viendo, pues es menor de 4 millones de euros, cada vez bajando más por el precio de baterías y el precio de ultracondensadores. Y además es muy importante que a nivel de costes operativos pues no tienen partes rodantes, no tiene sistemas de refrigeración y no tiene tantas pérdidas. Por una parte porque la eficiencia es mayor, pero sobre todo también porque la potencia nominal es menor y entonces hay un doble ahorro. Entonces cualquiera que encontrará el caso de negocio con el compensador lo puede encontrar con un sistema híbrido al cual, pues no nos olvidemos, hay almacenamiento energético detrás, hay baterías, hay ultracondensadores, hay servicios que puede dar, hay energía que se puede gestionar, se pueden generar ingresos adicionales y por tanto generar mucho más valor.
Por lo tanto, aquí lo que vemos la gran diferencia, ¿no? Y es cómo pasamos de un sistema que prácticamente es coste a un sistema que puede ser beneficioso y que además puede funcionar mucho mejor. ¿Dónde están hoy en día las barreras, como veremos? Pues en la regulación y en tener al final pues toda la normativa actual preparada. ¿Qué ocurre? ¿Esto del grid es gratuito? La realidad es que no, tiene unos efectos y unos impactos en lo que sería el almacenamiento. ¿Por qué? Estamos diciendo y estamos viendo que cualquier perturbación de frecuencia pues pediría un cambio en la potencia de operación del grid de forma inherente. Entonces aquí tenemos el perfil de potencia que vería un sistema grid operando conectado a red, en este caso siendo un sistema de 16 megabeas conectado a una red insular, que suele oscilar más, en este caso pues el ejemplo de Lanzarote Fuerteventura, la potencia que sería en una hora. Y esto al final son ciclos, esto es degradación. Y además las baterías o los sistemas de almacenamiento no tienen por qué ser lineales, depende del fabricante, depende de la tecnología que haya en cuanto a degradación, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver la gráfica de la izquierda en degradación para un cierto ciclo de un sistema de baterías, pero el LFP muchas veces no es lineal y puede que microciclos como los que suelen pedir el gridforming envejezcan más los primeros años y envejezcan menos los últimos años y que en promedio total pues puedas conseguir ese envejecimiento. Pero a lo mejor esto, para los casos de negocio de almacenamiento, pues puede tener impacto. Porque hoy en día y conforme estemos arrancando los servicios de ajuste que tienen ciclos que requieres ciclar más, pues van a ser más significativos cuando todo esté ajustado y cuando todo esté mucho estabilizado a futuro, va a ser menos. Pues aquí el envejecimiento va en contra, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta para poder estimar bien y poder calcular bien el envejecimiento y la duración del sistema. No es que esto sea un impedimento técnico, simplemente que es algo a tener en cuenta y que el grid pues, no es gratuito para un sistema de almacenamiento. De la misma manera, el hecho de que tengamos que responder de forma inherente y de forma continua, pues nos puede obligar a que tengamos que reservar potencia. Aquí tenemos unas gráficas del fabricante SMA de electrónica potencia en distintas publicaciones. Pues bueno, el hecho de tener que estar dando inercia nos puede obligar a guardar en la normativa australiana lo definen como headroom y footroom, una potencia a consumir y una potencia a inyectar reservada, y por tanto esto nos puede afectar en nuestro caso de negocio y por tanto puede estar bloqueando baterías, sistemas de almacenamiento de horas para dar servicios de segundos, ¿no? Hay distintas estrategias para poder cubrir esto, pudiendo pues a lo mejor sobredimensionar, tener cosas en cuenta, pero lo importante es que sí o sí siempre pues, nos va a generar unos costes, bien por tener que sobredimensionar, bien porque tengamos que tener menos batería disponible. ¿Soluciones a todo esto? Pues una posible solución es la hibridación. La hibridación consiste en contar distintos sistemas de almacenamiento para los distintos servicios. Una batería de litio, pues estamos hablando más cercana a 1 o 2 ciclos diarios. Estamos hablando que necesitas muchos vatios hora por kilo y por tanto una batería de litio pues está más asociada normalmente a servicios de energía, ¿de acuerdo? Aún así también pues en el pasado tenemos pues el plomo ácido, baterías de flujo, pero el litio es donde se está utilizando principalmente. En cambio, tenemos otras tecnologías como son los supercondensadores o ultracondensadores según el fabricante, que son tecnologías que permiten millones de ciclos y evidentemente tienen menos energía. Pero los servicios de inercia, los servicios de frecuencia son servicios de segundos y por tanto es una tecnología que puede ajustarse mucho mejor para ello. Por tanto, una hibridación dedicando lo que sería los servicios de energía a la batería y los servicios de potencia a un condensador, hay veces que puede ser una solución más óptima. Aquí vemos algunos ejemplos de la hibridación del parque de Lanzarote Fuerteventura, del SINC. Vemos en la primera gráfica de arriba del todo en negro cuál sería la frecuencia si no estuviera el sistema, la frecuencia, cómo la mejoramos gracias a estar el sistema en amarillo, pero las consecuencias que puede tener la batería, ¿no? Aquí tenemos en la primera gráfica, en la segunda gráfica, pues para distintos parámetros de filtrado y de un algoritmo de hibridación establecido cuál podría ser la potencia para almacenamiento. Y vemos luego en las gráficas de abajo, donde ya estamos incorporando ultracondensadores,
para esos mismos eventos, ¿no? Con distintos algoritmos, cómo se consigue que la potencia que ve la batería sea menor. Como vemos, en potencia, en el caso de arriba, estamos hablando que llega a picos de 3 megas, mientras que con algoritmos de hibridación, donde se mantiene el control del voltaje de los ultracondensadores, en el fondo, pues la capacidad de este ultracondensador, pues pasamos a tener potencias más alrededor de 0,2 megavatios como máximo, y por tanto cuidamos mucho mejor la batería, ciclamos menos la batería, alargamos su vida. Entonces, teniendo en cuenta la degradación adicional del grid forming y el hecho de que se tenga que reservar cierta potencia que genere ineficiencias económicas, igual que hemos comparado antes en el caso del compensador síncrono, pues lo comparamos ahora para el caso de un sistema sobredimensionado en almacenamiento. Pues un sistema de 100 megas 2 horas, pues podríamos estar hablando de 30 millones de euros, que con una TIR un 13% significaría tener 48 millones de ingresos. Un sistema híbrido en el cual instalamos menos batería y menos, porque no la vamos a poder utilizar por las reservas. Estamos hablando de 24 millones, un extra de 1.300.000 para la tecnología de ultracondensadores, y vemos que generaríamos 46 millones y medio de ingresos. Es evidente que estos ingresos son menores que en el caso anterior, pero lo que hay que fijarse es en la rentabilidad. Se genera mucho más valor, 21 millones de diferencia, que luego evidentemente pues estamos aumentando un 3% la TIR. Esto es un caso real comparando para Australia, donde para un ROC de 1 hercio por segundo, una inercia de 5 segundos configurada en este sistema, pues nos está bloqueando un 20% de la potencia para asegurar que demos inercia en todo. ¿Qué hace falta tener para poder gestionar estos sistemas? Pues necesitamos gestionar funcionalidades, necesitamos regular los voltajes, necesitamos hacer sistemas de POD, y estoy ya pasando muy rápido porque no nos vamos del tiempo, y necesitamos ser adaptativos. Y por terminar, para hablar del diseño normativo y requerimientos, pues bueno, hay múltiples fuentes donde están especificándose todas las características técnicas que deben de cumplir, incluso proyectos de investigación, tales como el proyecto Migrate o el proyecto Osmose. De hecho, el proyecto Lisync hereda las baterías de Osmose para seguir utilizándolas en Lanzarote, Fuerteventura, pero ya vemos como también desde Finlandia, desde Alemania, con las VDEs, no solo en Australia o en Estados Unidos se está trabajando. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que más adelante, aquí en España, vamos a tener esta especificación. ¿Cómo son especificaciones? Pues hay veces que es voluntaria, como lo tenemos en Reino Unido y Australia, pero han ido evolucionando a generar incentivos. Incentivos porque hay un mercado hoy en día de inercia en el Reino Unido, se espera un mercado de inercia en Alemania, o porque sean un requisito, como está habiendo en Finlandia, en Estados Unidos, en Chile, incluso pues en Australia. ¿Qué ocurre en Australia? Que está un poco en medio, porque en Australia, gracias a instalar grid-forming, tienes menos penalizaciones y por tanto sí que hay un incentivo económico para esto. La situación actual, pues ya se está trabajando en el grupo de trabajo para el grid-forming, el RFG 2.0 se espera pronto, el grid-forming ya aparece en el BOE, al menos como palabra, en algunos sitios, para, como vemos en estos textos copiados, requiriendo, ¿no?, de que tendrán un tratamiento especial y que habrá que tener pues, todos los requerimientos técnicos disponibles, y como veis empezará ya a ser cada vez más una realidad. Disculpad por la extensión, he intentado ser breve pero rápido, pero también quería explicaros todos, así que quedamos ahora en la parte de preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Xavi. En el chat, de momento no hay preguntas. Bueno, José Ángel, sí, se va a compartir la presentación y la grabación. La encontraréis disponible en la web de Battery Plat. Y también el caso de uso como en formato, digamos, informe que publicamos junto a los casos de uso que publicamos el año pasado. ¿Hay alguna pregunta sobre la presentación? ¿Alguna duda que queráis clarificar? ¿Otro tipo de pregunta sobre este tema? Ya que no hay nada en el chat, os invitaría a abrir el micro y preguntar. Adelante, Jorge. Jorge.
Tienes la mano levantada, puedes abrir el micro si quieres y preguntar directamente. Ahora mismo estás muteado. Vale, no sé si ha levantado la mano sin querer. ¿Hay otra Ahora, pregunta? parece que sí que ha intentado hablar. No se ha iluminado al menos, ¿no? No, es que está muteado, entonces no lo oímos. Lo que se ve en amarillo es que ha levantado la mano, por eso Ah, vale, vale, exacto. pero no sé si lo ha hecho sin querer o si está teniendo dificultad en abrir el micro. Así que si hay otras preguntas, mientras tanto avanzamos. Se dejó machacados. Mira, hay una pregunta ahora en el chat. Déjame que te lo leo. En las comparaciones GFM, BES y SC y SG se usan instalaciones híbridas. En este caso, se ha evaluado en standalone conectado a una red débil. No se ha visto junto a un híbrido. Sí que tenemos en otros proyectos, otros estudios, sí que lo hemos evaluado con instalaciones híbridas y se ve la mejora del conjunto. Gracias, Xavi. ¿Hay alguna pregunta más antes de cerrar la sesión? Sí, por parte de Oscar, referente a los modelos de negocios en los que se puede participar, ¿cómo competiría destinar cierta capacidad a proveer inercia o reserva respecto de que ésta se disponga para un eventual mercado de capacidad? Son dos cosas distintas, porque un mercado de capacidad va a depender de cómo se defina, ¿no? Pero el mercado de capacidad hoy en día en España y cómo se está evaluando es que estés participando, ¿no? Entonces, si hubiera un supuesto mercado de inercia en el que participaras, tú estarías dando servicio al sistema. Si estás dando en esas horas en las que te han pedido que en el mercado de capacidad estés funcionando, podrías estar cumpliendo en ambos. Si por el contrario la definición del mercado de capacidad es más a la italiana, más a disposición del operador y que tienes que estar siempre bloqueando, pues evidentemente son contrarios. Lo que sí que ocurre es que un sistema en inercia, dando inercia, al estar sincronizado, tú podrías estar dando todo el rato inercia y dar, además de inercia, la potencia disponible que te pidiera. Entonces va a depender de cómo se defina. Sí que es verdad que si miramos dónde hay mercados hoy en día, en el Reino Unido, pues son compatibles. Evidentemente tienes que dar pues las garantías de que tú puedes dar el servicio. No puedes dar la misma reserva de potencia para varios mercados a la vez, pero siempre que respetes que las potencias, la suma de potencias reservadas no exceda la potencia nominal, es completamente viable. Aquí la gracia está un poco en acertar cuáles van a ser los precios, evaluar cuáles son tus costes para poder maximizar el beneficio. Muchas gracias, Jared. Vale, damos paso a una última pregunta. Si queréis ponerla por el chat o abrir el micro, adelante. Vale, entiendo entonces que no hay más dudas. Pues nada, muchas gracias Xavi por la presentación y por compartir con nosotros este caso de uso. Gracias también a todas las personas que os habéis conectado, que nos habéis acompañado en esta sesión. Os animamos a seguir atentos a nuestras próximas actividades, a nuestros próximos webinars. Y también aprovecho para invitar a todos los miembros de Batería Plata a ponerse en contacto con nosotros si tienen algún caso de uso innovador que deseen dar a conocer. Nosotros siempre estamos interesados en compartir experiencias que puedan ser de interés para el sector y también de seguir promoviendo la colaboración y todas las soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito del almacenamiento energético. Así que de vuelta, gracias a todos y
y avisamos de nuevo que la grabación estará disponible en nuestra web junto con la presentación y el caso de uso en formato informe, PDF. Y nada, espero veros de vuelta en el próximo webinar. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por vuestra atención. Adiós, hasta luego.